Hoy vamos a hablar de lo que es sin duda para mí uno de los seres paranormales más impresionantes de Latinoamérica. Y es que la historia de este ser es absolutamente brutal. Su origen, su historia, es absolutamente desgarradora, porque el Silbón, este ser paranormal, durante su vida era un joven totalmente atormentado, hasta que un día cometió uno de los crímenes más atroces que existen. Asesinó a su propio padre. Y ese terrorífico crimen, en los llanos de Venezuela, nadie se lo perdonó. Esta es la historia del Silbón, un alma en pena que vaga por los llanos. Yo soy Alberto y esto es Cazador de Misterios. Atentos porque este vídeo va a empezar. El Silbón. En los vastos llanos que se extienden entre Venezuela y Colombia, tierras planas, infinitas, donde el horizonte se pierde en un océano de hierba y el viento es dueño de las noches, existe una figura que durante más de un siglo ha atormentado la imaginación de quienes han crecido bajo el silencio inmenso de estas tierras. No es un animal, ni un bandido, ni un espíritu que pueda conjurarse con rezos. Es un espectro que se anuncia con un sonido tan inquietante, tan profundamente antinatural, que basta escucharlo una vez para que nunca vuelva a olvidarse. El silbido largo, agudo y descendente del Silbón. La historia de este ser forma parte del folclore llanero desde hace generaciones, transmitida de boca en boca por vaqueros, campesinos y viajeros que, al caer la noche, se reunían alrededor del fuego para compartir los peligros de la sabana. El relato habla de un joven que, consumido por la ira o por un trastorno que nadie pudo entender, asesinó a su propio padre. Ese crimen, el peor pecado imaginable dentro de la cultura rural del llano, desató la furia de su familia. Su abuelo ordenó un castigo brutal: atarlo, azotarlo hasta desgarrar su piel, bañarlo en ají picante y aguardiente y soltar a los perros de caza para que lo persiguieran hasta que su cuerpo no pudiera más. El joven murió, pero algo en él no encontró descanso. La leyenda dice que su alma quedó condenada a vagar eternamente por los llanos, cargando un saco lleno de los huesos de su padre, arrastrando su culpa como una penitencia sin final. Quienes han crecido en estas tierras afirman que, cuando el Silbón se acerca, el aire cambia de temperatura de forma repentina. Los perros comienzan a aullar con desesperación y los caballos se vuelven inquietos, como si percibieran una presencia que el ser humano no puede ver. Después llega el sonido. Un silbido compuesto por notas ascendentes y descendentes que parecen surgir de todas partes y de ninguna. Lo más perturbador es que su distancia es imposible de calcular. Si suena cerca, dicen los llaneros, significa que está lejos. Si suena lejos, está justo detrás de ti. Esta inversión de la lógica auditiva ha desconcertado durante décadas a quienes han intentado racionalizar el fenómeno. El aspecto del Silbón varía según cada testigo, pero la mayoría coincide en que es una figura altísima, delgada, casi esquelética. Unos aseguran que mide más de 3 metros, otros que su cuerpo es tan largo y huesudo que parece imposible que alguna vez haya sido humano. A veces lleva un sombrero grande que oculta su rostro, otras, su cabeza parece hundida en las sombras, sin rasgos visibles. Pero lo que nadie discute es el saco que carga sobre los hombros, viejo, mugriento y lleno de huesos que chocan entre sí, con un sonido seco y escalofriante, cuando se mueve. Algunos insisten en que esos huesos pertenecen a su padre, otros creen que son los de sus víctimas. Lo más inquietante son los relatos contemporáneos. A pesar de que el mundo ha cambiado, de que la tecnología ha avanzado y de que la educación ha llegado a zonas antes aisladas, el Silbón sigue apareciendo en los testimonios de habitantes de los llanos. Hay quienes afirman haberlo escuchado en plena carretera, mientras conducían de madrugada por caminos solitarios. Otros cuentan que sus perros comenzaron a ladrar frenéticamente, sin razón aparente, y minutos después, un silbido desgarrador cruzó la noche. Algunos incluso describen verlo desde lejos, una figura larga, desproporcionada, caminando lentamente bajo la luz de la luna. Un testimonio especialmente conocido es el de un conductor que viajaba desde Guárico hacia el sur de Venezuela en 2012. Él describió haber visto a un hombre extremadamente alto,
cruzar la carretera con pasos largos y lentos. Creyó que era un borracho o un trabajador agrícola, pero al acercarse, la figura giró su cabeza y mostró un rostro sin rasgos, completamente oscuro, como si estuviera hecho de sombra. El silbido llegó después, resonando dentro del coche como si lo hubiera atravesado. El conductor afirmó que el motor falló durante unos segundos y luego volvió a arrancar. Para él, no hay duda, se encontró con el Silbón. Estas historias mantienen viva la leyenda, pero lo más perturbador es la precisión con la que muchas coinciden. La altura, el saco, el olor, el cambio en la temperatura y sobre todo, el silbido. Poco importa si algunos expertos lo atribuyen a fenómenos acústicos, quienes lo han escuchado aseguran que no es un sonido natural, es una melodía triste, pesada, casi humana, pero al mismo tiempo demasiado perfecta como para proceder de algo vivo. Quizá esa sea la clave. El silbón no está hecho solo de miedo, sino de duda, de esa sensación incómoda de que, por muy avanzado que esté el mundo, aún hay rincones donde la lógica no alcanza. Rincones donde una figura altísima puede cruzar la llanura en silencio. Rincones donde un silbido puede surgir de la nada. Rincones donde la oscuridad puede ocultar algo que lleva siglos caminando. Y puede que el silbón sea solo eso, una sombra, una advertencia, un eco del pasado, o tal vez, como dicen los llaneros, todavía sigue ahí fuera, caminando a pasos largos bajo la luna, cargando su saco y buscando a quienes tienen una deuda con la noche. A lo largo de este recorrido hemos escuchado sus voces, sus pasos y sus lamentos. 3 nombres que siguen vivos en la memoria colectiva: el chupacabras, el silbón y la llorona. Seres que se niegan a desaparecer, porque quizá nunca lo hicieron. Las leyendas, dicen, nacen de la imaginación. Pero ¿y si la imaginación solo es la forma que tenemos de explicar lo que no comprendemos? Lo cierto es que cada historia deja una pregunta en el aire. ¿Son mitos creados por generaciones? ¿O advertencias olvidadas por el tiempo? Mientras haya alguien que siga contándolas, esas sombras seguirán caminando entre nosotros. Y tú, después de ver esto, ¿te atreverás a salir cuando escuches un silbido o un llanto a medianoche? En el próximo vídeo exploraremos un tema igual de inquietante, pero más cercano a lo cotidiano. Para mí este vídeo significa mucho porque es una de esas historias que me ha dejado totalmente impresionado. No solo de que sea un ser paranormal, absolutamente terrorífico, sino que su historia me cautivó. Y yo, siendo de España, no sabía que existía este ser. Dejadme en los comentarios si alguna vez habéis escuchado la historia del Silbón. Y sobre todo, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, os felicito porque sois auténticos cazadores del misterio. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos próximamente.